Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que Él nos enseñó muchas cosas importantes, todo bien enseñado, siendo Él el mismo ejemplo. Gloria al Señor. Y Él, como dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, todas las cosas por Él fueron creadas. O sea que Él es el Dios del universo. Por sus manos fueron creadas todas las cosas, y el mundo que Él creó con sus manos, a este mundo Él vino en forma de hombre, vino en carne, y sabemos que vino para salvarnos. O sea, de que Él es Dios, es Rey, Señor sobre todo, pero no vino a demostrar su divinidad, porque Él no necesita demostrar su divinidad. Él es Dios, y aunque no lo aceptemos como Dios, Él sigue siendo Dios. Y Él vino para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. ¿Pero por qué? Sabemos de que en el principio Dios dio un mandamiento a Adán y Eva. Lo vemos en el capítulo 2 de Génesis, que no comiera de este árbol, pero ellos desobedecieron y comieron. Entonces, su pecado fue la desobediencia. Y como la palabra de Dios no pasará, o en otras palabras, la palabra de Dios se cumple, no puede ser invalidada. Y era solamente de obedecer para que ellos pudieran mantenerse siendo inmortales. Pero como desobedecieron y como claro el Señor les dijo, cuando comas de este fruto, vas a ser mortal. Comieron y se volvieron mortales. Y su descendencia somos mortales porque nacimos de personas mortales. En otras palabras, nosotros morimos porque somos mortales, porque somos hijos de mortales. Entonces, para poder salir de esta mortalidad, necesitamos la vida. Y entonces la vida vino para darnos vida. Por eso dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Porque en Él estaba la vida, y la vida vino para darnos vida a través de su muerte. Porque como Él, perfecto, sin pecado, murió siendo... Él se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano para poder morir por nosotros, porque Él siendo sin pecado podía salvarnos de esta mortalidad, porque era imposible que la muerte lo retuviera, porque el pago del pecado era la muerte, pero Jesús no cometió pecado. Entonces era imposible de que Él muriera para siempre. Entonces Él murió para llevar cautiva a la muerte. Y luego, cuando Él resucita de entre los muertos, es para que nosotros también
al recibirlo a Él, que es la vida, lo recibimos en nuestro corazón, la vida entra en nosotros. Entonces pasamos de mortales a ser inmortales. Por tanto, cuando muramos, solo dormimos, solo vamos a descansar por un tiempo y luego para despertar en aquel día en que Cristo venga. Vamos a despertar, pero con un cuerpo ya inmortal. O sea, el cuerpo mortal va a morir, terminar, pero esa alma un día va a despertar para ser inmortal para siempre y tener vida eterna. Y eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Y no vino para imponer sobre nosotros una autocracia, lo cual podría ser porque Él es Dios. Pero Él nos muestra que Él es todo lo contrario de lo que vemos en este mundo, con tanto imperio, con tanto régimen, con tanto gobernante que se enseñorea después de que la gente lo elige. Sin la elección del pueblo, los políticos no pueden llegar a ser presidentes o primer ministro o gobernante de una nación. Necesitan ser elegidos por el pueblo, los que permiten, ¿verdad?, que el pueblo los elija. Pero después que están en el poder, se enseñorean de este pueblo que los eligió. Y son unos tiranos, tuercen las leyes, y ellos viven de lo mejor, pero el pueblo vive de lo peor. Y no, sin hablar de los que son autocráticos, que no permiten ni siquiera que el pueblo tenga una elección de quién quieren como gobernante, sino que simplemente están allí y no permiten un cambio de gobernante. O los monarcas que, especialmente en los tiempos de antes, solamente venían y mataban al gobernante que estaba ahí, se sentaban como rey y ahí el pueblo no tenía una elección. Era por guerras sangrientas. Un rey mataba a otro rey y luego se volvía el rey y se enseñoreaba de ese pueblo. El pueblo tenía que pagar tributos, o sea, pagar impuestos, traer de lo que cosechaban, traer para el rey. El rey vivía del pueblo. Pero no nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo no vino a hacer eso, sino que vino a proveernos vida para que por sus llagas seamos curados de nuestras enfermedades, para que en lugar de aflicciones, de amarguras, venga la paz y el gozo a nuestro corazón, para que después de estar esclavizados por el pecado seamos libres y poder tener una vida eterna, ya no ser unos mortales que morimos, ya no para saber de que al salir de este cuerpo mortal vamos a pasar a una vida eterna, a un cuerpo inmortal que ya no sufre hambre, ni frío, ni calor, ni dolor, ni enfermedad. Entonces, a lo contrario de lo que el diablo pone en la mente de las personas para que piensen lo peor contra Dios, Dios es todo amor, misericordia, bondad, y nos trajo la vida cuando éramos mortales, ¿sí me entiende? Y ninguno de nosotros se puede justificar. Si alguno de nosotros fuera perfecto y no cometiéramos ningún pecado desde que nacimos, ni siquiera una mentira, ni siquiera un rasguño a alguien cuando éramos pequeños o algo, todos nosotros hemos cometido algo de lo cual somos culpables para seguir siendo mortales, porque se nos ha dado mandamientos en la Biblia, pero todos hemos desobedecido en algún mandamiento. Y no podemos culpar a Eva ni a Adán,
porque ya vino Jesucristo para salvarnos de la mortalidad. Pero todos nosotros, no podemos culpar a Eva y a Adán por, por nuestra condenación, porque como dice Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos nosotros hemos desobedecido también. Todos nosotros hemos desobedecido a nuestro Señor de una forma u otra, y muchas veces, no solo una vez. Entonces todos nosotros nos merecemos la mortalidad, porque el pago que recibimos por el pecado o la desobediencia es la muerte, es ser mortales. Entonces, quiere decir que todos nosotros nos merecemos ser mortales, ¿verdad? Morir, y ahí acabó todo. Pero no es así, porque el Señor Jesucristo nos ha dado la salvación de esta mortalidad, de esta condena, porque sabemos de que después de que muramos, no termina todo allí, sino que hay un día de juicio en que todos van a estar delante de Dios y serán juzgados por sus pecados. Pero nosotros podemos salvarnos de este juicio ahora. O sea, todo mundo tiene que comparecer delante de Dios y ser juzgados por sus pecados y recibir el pago, la condena de sus pecados, que es la condenación eterna. Pero nosotros podemos salvarnos del juicio de Dios ahora y obtener nuestra justicia ahora por medio de Jesucristo. No tenemos que nosotros recibir una condena al final de los tiempos. Si hoy recibimos a Jesucristo, quien, siendo sin pecado, la muerte no podía retenerlo, porque él no podía ser mortal, porque él sí obedeció. Él se hizo humano, y siendo humano, él sí obedeció a toda la palabra. De ninguna forma él falló, por lo tanto él fue perfecto, y la muerte no lo podía a él retener, porque él no podía ser mortal para siempre. Estuvo en un cuerpo mortal, pero no podía quedarse allí porque él no cometió pecado. Entonces él no podía morir para siempre. Por lo tanto, él resucitó y llevó cautiva la muerte, ¿verdad? Entonces, en vez de que la muerte lo cautivara, él cautivó a la muerte. Así como nosotros, si pecamos, el pecado se enseñoría de nosotros y somos esclavos del pecado. Pero si vencemos al pecado, entonces el pecado no tiene nada sobre nosotros, y por lo tanto nosotros al vencer el pecado, vencer la tentación, somos victoriosos. Y entonces la victoria es de que tenemos entrada al reino de los cielos. Jesucristo nos salvó, ¿verdad?, de la esclavitud del pecado, pero nos dejó una llave para nosotros seguir siendo personas que vivimos, para seguir siendo esas personas que hemos pasado de la muerte a la vida. Porque
Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos la vida, pero si nosotros volvemos a pecar, volvemos a morir. Entonces, el Señor nos ha dejado enseñanzas y Él nos ha mostrado qué es lo que necesitamos nosotros para poder mantenernos con vida. Gloria al Señor. Y Él sabía que nosotros no íbamos a poder por nosotros mismos. Por lo tanto, Él prometió enviar a su Espíritu Santo para que nos ayudara con todo eso. Y el Espíritu Santo es el que mora en nosotros y el que nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos porque nos mantiene haciendo la voluntad de Dios. Nos mantiene obedeciendo a la palabra de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, no podemos permitir que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida. Y para que nos mantengamos siempre llenos del Espíritu Santo, tenemos que ocuparnos de las cosas que vivifican nuestro espíritu, que nos ayudan a mantenernos consagrados a Él. Gloria al Señor. Vivir una vida santa delante del Señor, gloria al Señor, una vida en paz, porque eso es lo que agrada a Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, nos hace saber en Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria al Señor. Entonces Dios nos ha enseñado la virtud de la humildad. En Mateo capítulo 11, versículo gloria al Señor, del 28 en adelante hasta el 30, nos demuestra el Señor Jesucristo la importancia de la humildad. Dice, desde el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo, dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que Dios pide de nosotros no es nada grande, no es nada imposible. Es imposible para nosotros como humanos, pero para Él no hay nada imposible. Y si Él está en nosotros por medio de su Espíritu Santo, no va a haber nada imposible para poder agradar a Dios, porque nosotros no lo podemos hacer humanamente, pero con Jesucristo sí. Por eso dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo ser humilde, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí puedo ser humilde y heredar el reino de los cielos. Yo no puedo dejar de ser orgullosa o arrogante humanamente, con mis propias fuerzas humanas. Pero si Jesucristo viene a mi corazón, quiere decir que Él va a poner su Espíritu Santo en mí, y el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es mansedumbre, amor, bondad, fe, benignidad, paciencia,
gozo, templanza. Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a actuar de una forma diferente si tener a Cristo en nuestro corazón, si tener al Espíritu Santo significa ser pacificadores? Dice en Hebreos 14, capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y también la santidad, porque de otra manera no podemos ver a Dios. No podemos nosotros esperar entrar en el reino de los cielos si no somos personas de paz, si siempre estamos involucrados en todos los pleitos que suceden en la sociedad, siendo revoltosos, siendo personas que nos involucramos en condenar a los demás. Sabemos de que hay mucha maldad en la tierra y nos enoja, pero no es de nosotros juzgar a nadie. Hay una justicia terrenal que se encarga de juzgar a las personas criminales, pero nosotros como hijos de Dios, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Aunque estamos en esta sociedad, nosotros solo estamos acá siendo embajadores de un pueblo diferente. Estamos en el mundo, lo cual es una sociedad, y nosotros vivimos en esta sociedad, pero nosotros pertenecemos a un pueblo con una ciudadanía celestial. Y somos embajadores del reino celestial. Tenemos que ser personas de paz, personas que esperan la justicia divina. Estamos para representar al juez de paz, al príncipe de paz, pero no estamos nosotros para imponer justicia. Dios va a traer justicia a su tiempo, pero no nosotros. Y acá en el libro de Juan capítulo 13, luego que está en la cena, el Señor, antes de la Pascua, el Señor Jesucristo dice en el versículo 4 y 5 de este capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y era porque de ninguna manera se esperaba, ¿verdad?, que un líder superior con autoridad superior tenga una actitud tan humilde para hacer algo hacia sus subordinados, a las personas que están bajo su autoridad, las personas que lidera. Y podemos a veces nosotros ver que en la sociedad un jefe es servido por sus subordinados y es puesto en gran estima. Y de ninguna manera vamos a ver a un jefe lavando los pies de sus empleados. Pero Jesucristo fue diferente y Él tomó la actitud de un siervo siendo Él el líder. Siendo Él el Señor, tomó la actitud de un siervo. Entonces, si nuestro Maestro hizo eso,
eso es lo que Él espera de nosotros. Y durante esta cena, ya ya en el momento en que toma la copa de vino, les dice a sus discípulos que esa sería la última vez que bebería la cena y que después sería hasta que viniera en su reino. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 17, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Entonces él les mencionó un reino, o sea, les dejó claro, sabido de que vendría otra vez y esta vez para reinar. O sea, que en esta vez había venido para morir por los pecadores, pero luego que se fuera al tiempo, volvería otra vez y para reinar. Y entonces, en versículo 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces el Señor les dejó claro que sí, iban a reinar con Él, los 12, pero les dejó claro que eso de que estuvieran pensando quién sería el mayor, no estaba bien, porque el querer ser mayor entre el pueblo del Señor no es agradable delante de los ojos de Dios. Nosotros somos comprados con la sangre de Cristo y tenemos un precio que nada en el mundo lo puede reemplazar. No hay nada que pueda compararse al precio de la sangre de Cristo. Entonces nosotros somos estimados, valiosos delante de sus ojos. Somos de gran estima. Valemos mucho. Valemos la sangre de Cristo. Pero eso va para todo el pueblo de Dios. Porque Él no tiene acepción de personas. Así que el que quería endulzarlo y hacer que Jesús lo viera mejor que los demás, no iba con Jesús. No es como en el tiempo de hoy que alguien puede sobornar a los líderes, a endulzarlos con palabras, con actitudes, con buenos servicios, para tener estima entre sus ojos. Alguien puede hacer todo para que su jefe lo vea mejor que los demás. Incluso en una iglesia alguien puede hacer de todo para que su pastor lo vea con mejor estima que los demás. O en un grupo alguien puede tratar de sobresalir y agradar a su líder para ser mejor visto que los demás. Y puede obtener eso, pero pierde la aprobación delante de Dios, delante de Jesucristo, porque como Él dijo, el menor es mayor delante de Él. Y no se trata de posición ni de fama, porque alguien puede ser un gran siervo de Dios con mucha fama,
porque Dios lo usa grandemente y puede tener una gran posición, un gran ministerio, quizá, digamos, el líder de una misión cristiana, de una denominación, pero está en la actitud, o sea, que puede tener esa posición importante y mucha fama, mucha buena fama, pero en su corazón sigue sintiéndose el más pequeño, en su corazón sigue siendo el más humilde. O sea, no está en su posición, no está en su fama, sino que en la actitud del corazón. Y una persona puede ser un don nadie y creerse el más. Una persona puede sobrepasarse a un líder incluso. Puede a veces quizás en una iglesia alguien creerse más que el pastor. En iglesias donde hay una rama de iglesias y hay un misionero a cargo de la misión de muchas iglesias. Quizás en una iglesia alguien quiera sobrepasar a su pastor y hacer de todo para que el misionero lo vea mejor, como para obtener el cargo del pastorado. Y siendo un nadie, puede creerse más que su pastor, como también el pastor puede enseñorearse de la obra y ser un tirano, un autocrático en esa iglesia, enseñoreándose de la iglesia, lo cual es la iglesia de Cristo. Entonces lo que el Señor quiere es de que nadie se crea mayor o mejor que nadie en la obra del Señor, sino que vea a todos los demás como de mayor estima. O sea, que yo vea a todos los demás como más importantes que yo y ponga a todos en primer lugar antes que yo, que nada haga o diga yo para beneficio o para mi propio interés. En otras palabras, no ser egoístas, no ser envidiosos, porque eso no lleva a nada delante de Dios, sino que más bien nos hace perder la vida eterna, porque esos no son los frutos del Espíritu, sino que son los frutos contrarios, los cuales no nos permiten heredar el reino de los cielos. Por lo tanto, es importante nosotros tener una ambición positiva y no una ambición negativa en la obra del Señor. Por ejemplo, ¿por qué hubo una disputa, una pelea entre estos discípulos? Porque hubieron dos de ellos que trataron de endulzar a Jesucristo para hacerlos mejores. En Marcos capítulo 10, 35 dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y luego en el versículo 41 dice: cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la grandeza está en la humildad, y no una humildad fingida, sino que una humildad de corazón, porque alguien puede hacer
y hacer mucho, y todo lo que hace es solo para ganar fama, para ganar aprobación de sus líderes o de los demás, y no es consciente de que está siendo desaprobado por el líder de los líderes, el maestro de maestros, el pastor de los pastores, el que decide si entra en la vida eterna o no. A veces las personas desgastan su vida, desgastan su vida de ministerio o de liderazgo en simplemente buscando la aprobación de los humanos, y los humanos no le van a dar la entrada al reino de los cielos. Y, y no se trata de no hacer nada tampoco, porque vamos a decir, yo no hago nada porque yo no soy de los que tratan de hacer para ser vistos. Yo mejor me quedo aquí en la banca y trato de ser humilde. Eso tampoco es humildad, porque si yo soy verdaderamente humilde, quiere decir que yo me voy a entregar a mí misma en servicio por los demás. Pero lo que yo haga en mi servicio no es hipócrita, no es para ser vista, no es para buscar aprobación, sino que yo lo hago primeramente porque estoy tan agradecida por mi salvación y por amor, porque el amor que yo siento por los demás me hace que yo haga todo de mí para que esta obra siga, que yo haga todo de mí para que lo que yo sé lo sepan los demás, para que lo que yo siento, este gozo, esta libertad que yo siento, lo puedan sentir los demás, para que la salvación y la vida eterna que yo quiero la puedan también obtener los demás. Y porque me importan tanto las personas que quiero que sean salvas, que yo voy a dar todo lo que yo esté a mi alcance. Así de que no me importa tener que trabajar que los demás, tener que hacer el trabajo que menos quieren los demás. Pero yo voy a ver de que no le esté pisoteando los pies a nadie, que no esté haciendo las cosas por envidia o por egoísmo, que no esté usando la palabra o lo que yo digo para lastimar o para ofender, sino que lo que yo quiero a través de esta palabra, aunque sea una exhortación, sea para que esa persona despierte, para que cambie. Entonces, de la misma manera como no voy a evitar darle la exhortación que necesita la persona, porque si no se le enseña a la persona, ¿cómo va a saber? Entonces, el, el a veces evitar decirle la verdad a las personas conforme a la palabra, a veces nos hace hipócritas, porque solo les enseñamos la palabra bonita para que se mantenga contento con nosotros. Solo le decimos nada más que Dios le va a bendecir grandemente, que no se preocupe eh, porque es hijo o hija de Dios y que bendiciones vienen para su vida. Eso es parte de animar al pueblo, porque como hijos de Dios tenemos promesas maravillosas y tenemos promesas de bendiciones grandes y de vida eterna, pero no vamos a, a esconderles la verdad también, los regaños necesarios, la exhortación necesaria cuando la necesitan, porque no vamos a dejar que se caigan en un hoyo y que se destruyan a sí mismos cuando nosotros podemos hacerles ver y guiarlos para que obtengan esa vida eterna. Entonces todo lo que enseñamos, hacemos, es para que las personas puedan entrar al reino de los cielos, salvar sus vidas. Y no solo eso, sino que
cuando enseñamos de una forma de que esas personas aprendan y se hagan maestros también. Cuando uno lidera un grupo, que de ahí salgan líderes para que vayan y sigan la obra del Señor, para que se levanten en ministerios, para que se capaciten. O sea, que yo no me voy a quedar en un grupo liderándolo toda mi vida y esperar de que ellos estén sujetos a lo que yo digo y solo ahí nada más. No, mi visión tiene que ser de que estas personas queden preparadas para ir y hacer lo mismo y hacerlo mejor. Gloria al Señor. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que no pensemos en nosotros mismos, en nuestro propio interés, no, sino que pensemos en lo grande, en la misión grande y todos colaborando como uno solo para que esta palabra llegue a todas las personas posibles, para que se levanten maestros, para que se levanten líderes, para que se capacite la iglesia en la que estamos, gloria al Señor, orando los unos por los otros, animándonos los unos a los otros, enseñando lo que hemos aprendido y tratando de aprender más, gloria al Señor, porque queremos capacitarnos más, queremos hacerlo cada vez mejor, gloria al Señor, y a la final lo que queremos es que las personas sean salvas y al final que todos entremos al reino de los cielos y sobre todo la aprobación que necesitamos es de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos vamos a mantener que así como que buscando aprobación, sino que la clave es en mantener la humildad y la sinceridad. Gloria al Señor. Mantener la humildad y la sinceridad y nunca creernos más que nadie del pueblo del Señor, porque todos del pueblo del Señor somos iguales delante de Él. Pero eso sí, que el que se crea más que los demás, ante los ojos del Señor es desagradable. Entonces, la clave del cristiano es en mantener la humildad y eso lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Sigamos adelante para que en aquel día el Señor nos diga: bien siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor. Gracias le damos, Dios amado, por su gracia. Gracias, mi Señor, por enseñarnos, Dios amado, con su ejemplo, por enseñarnos la grandeza, Señor, del servicio, la grandeza del liderazgo, Señor, que está en servir, por enseñarnos de que la humildad es lo que precede a la estima, que es lo que usted busca en nosotros, y ayúdanos a mantenernos siempre así, sencillos y humildes de corazón, Señor, y que siempre busquemos, Señor, el bien de los demás y el agradarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.